que tener gracia y amor. Y hay veces que no se requiere un golpe, hay veces que lo que se requiere es un abrazo para decirle: sabes que yo te entiendo porque hiciste esto, no está bien, quiero decirte, hijo, que yo te amo, pero el hacer esto te va a conducir a esto. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? Dale un aplauso a Dios, dale el aplauso. Y hoy quiero hablar bajo el tema mi relación con mi familia. Hablamos el domingo pasado mi relación con mi pareja, con mi cónyuge. El otro domingo mi relación con Dios. Y hoy vamos a hablar mi relación con mi familia. Mi relación con mi familia. ¿Sabes algo? La familia es la institución más importante sobre la faz de la tierra. Claro, y otra institución importante es la iglesia, pero la primera institución que Dios creó sobre la faz de la tierra fue la familia. Las ciudades, las comunidades, las naciones, aún las iglesias están compuestas ¿de qué? De familias. Entonces, lo primero que Dios estableció, de hecho, una vez creó la tierra, fue ¿qué? Fue la familia. Y el núcleo familiar, para definirlo un poco rápido, se compone de un hombre y una mujer biológicamente hablando, donde ellos se hacen esposos cuando se unen conforme a la voluntad de Dios. Y entonces el fruto de esa unión son ¿qué? Son sus hijos, es la visión de Dios, el plan de Dios, es multiplicar todo lo que Dios tiene para sus vidas. Lo hablamos el domingo pasado. ¿Y sabes cuál es el propósito o lo que Dios quiere principalmente? Bendecir la familia. Dios quiere bendecir la familia, y a través de la familia Dios quiere bendecir las comunidades, Dios quiere bendecir las ciudades, Dios quiere bendecir las naciones a través de la familia. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1 versículo 28. Dice: Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Eso es lo que dijo el Señor, que fueran que bendecidos. Pero cuando los bendijo ¿a quién? A los dos, no solamente al hombre. Bendijo a la familia, bendijo el matrimonio. A través de ellos todos eran que iban a ser bendecidos. Pero se destruyó a causa de ¿qué? Del pecado. La familia fue destruida a causa de ¿qué? Del pecado, y por eso cayeron bajo maldición. Cuando vemos a Adán pecó y dijo: ahora con el sudor de tu frente vas a tener que trabajar, y ahora la tierra donde tú camines va a producir que cardos y espinos. Entonces lo que estaba diciendo es que ahora la bendición se va a apartar, y donde camino las cosas no van a producir conforme a como antes producían. ¿Sabes qué? Incluyendo tu familia. Ahora todo se iba a tornar un desierto. Es por eso que a veces que hay matrimonios, y hay veces que hay familia, y hay trabajo, y hay negocios que son un desierto, porque la bendición de Jehová no está sobre el hombre, porque el hombre no está haciendo a Dios cabeza en su vida. Entonces le dijo: todo lo que tocares, en otras palabras, no va a ser bendecido. A la mujer le dice: vas a dar a luz y vas a tener dolores cuando des a luz, y el hombre te será a ti por tu deseo. En otras palabras, ahora en vez de tú deleitarte en mi presencia y buscarme a mí, ahora lo que te va a robar el sueño va a ser el hombre. Y ahí podemos quedarnos en un mensaje completo en eso. Y lo otro es entonces que vimos que a causa de eso ahora sus hijos se volvieron rebeldes. De hecho, uno de ellos, Caín, mató a Abel. Vimos cómo la maldición continuó y trajo división y trajo muerte en la familia, cuando la bendición de Dios produce vida, prosperidad, avance en todas las cosas. Entonces Dios decide comenzar de nuevo, porque una vez que el hombre se sale de la presencia de Dios a causa del pecado, entonces trae maldición, y Dios decide comenzar de nuevo. Y estoy resumiendo. Entonces levanta un hombre llamado Noé y dice: voy a levantar a Noé, voy a hacer todo, y a través de Noé voy a establecer otra vez un linaje por el cual voy a establecer la bendición. Fíjate que él no bendijo a Noé, pero con el linaje de Noé buscó comenzar. Entonces a través de Noé, entonces hace una barca, trae destrucción y comienza un linaje hasta que llega donde Abraham, y bendice a Abraham y dice: a través de ti voy a bendecir todas las naciones. Vaya conmigo a Génesis capítulo 12 versículo 2.
Dice, y haré de ti una nación grande. Esto es Dios hablándole a quien, a Abraham, porque tuvo fe, porque creyó, hizo un pacto con Dios. Y dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, a través de Abraham, Dios iba a bendecir las naciones. El pueblo de Israel fue escogido para que a través de ellos fueran ¿qué? De bendición. Y hay gente que podrán discutir esto, de que a través de Israel ellos desobedecieron a Dios constantemente. Pero quiero decirte algo, a través de Israel vino Jesucristo y a través de Jesús las naciones están siendo bendecidas. A través de uno que tuvo fe. Dale un aplauso al Señor. Y es por eso que esto solo iba a tener cumplimiento a través de Jesucristo. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy que el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La bendición plena solamente la podemos encontrar en Jesucristo. Solamente en Él. Y cuando Él está anclado en nuestros corazones, cuando Él está anclado en nuestros matrimonios y cuando está anclado en medio de nuestro hogar, es donde únicamente podemos experimentar la bendición de Dios. La bendición de Dios. Es donde único podemos ser satisfechos. Mire, hicieron unos estudios hace 2 siglos atrás y compararon 2 hombres y sus descendencias. Y compararon cómo una de las descendencias fue bendecida y cómo otra no fue bendecida. Uno decidió seguir a Dios, pero otro no siguió a Dios. De hecho, uno era Jonathan Edwards. Era un ministro de Dios y era alguien que era devoto al Señor. Buscó caminar conforme a la voluntad de Dios y buscó establecer la voluntad de Dios en su vida, en su casa y en su hogar. De hecho, oraba junto con su familia. Él le enseñaba la palabra en su casa y a causa de eso hicieron un estudio años después y descubrieron lo siguiente en su casa, a causa de la integridad y de él buscar establecer el propósito de Dios en su casa. Mire lo que encontraron. 100 años después, los historiadores rastrearon su descendencia. Y mire la descendencia de Jonathan Edwards: 300 pastores y misioneros, 120 profesores, 110 abogados, 60 médicos, 30 jueces, 13 presidentes de universidades, 3 senadores y hasta un vicepresidente del país. Ahora, hicieron en el mismo tiempo, había un hombre que no era creyente, era alcohólico, era un pecador, era alguien que no creía en el Señor o no buscaba hacer la voluntad de Dios. Y que hizo lo contrario de lo que hizo Jonathan Edwards. Su nombre era Max Yuke. Vivía en pecado y vivía en desorden. Y entonces hicieron un estudio también a la misma vez de Jonathan Edwards y descubrieron lo siguiente: su descendencia también fue estudiada y encontraron 310 personas murieron en pobreza, 150 eran delincuentes, 7 asesinos, 100 alcohólicos, más de 190 mujeres estaban en prostitución y 440 enfermos mentales o con adicción. De hecho, le costó al gobierno en aquel tiempo $1.250.000, que es lo que equivale en este tiempo a $40 millones. Vemos 2 hombres, pero 2 diferentes caminos y 2 diferentes herencias. Uno fue de bendición a su casa y su casa fue de bendición a las naciones. El otro, lamentablemente, lo que produjo fue maldad y muerte en su vida y aún a otros. Entonces necesitamos tener la bendición de Dios en nuestras familias. Toca al que está a tu lado, dile: necesitas la bendición de Dios. Es por eso el propósito de Dios en las relaciones familiares, que la bendición de Dios esté en nuestras casas. Y es por eso que el primer punto que quiero traer en esta hora es: restaura la bendición de Dios en tu matrimonio. Toca al que está a tu lado, si tu esposo, tu esposa, si está aquí, dile: tenemos que asegurarnos que la bendición de Dios esté en nuestras vidas. Y hablamos el domingo pasado acerca de esto y hablamos que de la forma que establecemos la bendición de Dios en nuestras vidas es que Dios se hace el centro y Él se hace cabeza. Y para hacer a Dios centro y cabeza de nuestras vidas, nosotros tenemos que caminar en los principios que Dios nos dio.
En obediencia, claro está, a los mandamientos que Él estableció. Pero para funcionar como matrimonio, Pablo y las Escrituras nos dieron un marco donde dijeron: tiene que haber amor y tiene que haber respeto. Que el hombre ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la mujer honre, respete a su esposo. Entonces Dios es cabeza y tiene que haber amor y respeto, pero Dios dejó también un diseño para que esto funcionara y la bendición de Dios pudiera estar ahí. En Génesis capítulo 2 versículo 24, y voy a ir rápido, puedo hacer 4 mensajes, una serie completa de esto que voy a hablar, pero hay 4 principios, 4 leyes que Dios estableció para que nosotros pudiéramos funcionar. Número 1, bueno, vamos a Génesis capítulo 2 versículo 24. Dios, cuando establece el matrimonio, le dice lo siguiente a Adán y Eva. Le dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, aquí Dios le dejó a través de esta escritura 4 cosas que nosotros tenemos que implementar en nuestros matrimonios. Y si no te has casado, cuando te cases, busca procurar que esto esté establecido ahí. Y la primera ley, o el primer principio, la primera prioridad, el principio que podemos ver aquí es la ley o el principio de la prioridad. Cuando dijo: dejará al hombre a padre y a madre. Aquí la palabra dejará en hebreo hasab, que significa renunciar o soltar. En otras palabras, Dios quiere que el hombre y la mujer le dieran prioridad a su relación matrimonial primero que a otra cosa. Sabemos que Dios es primero, pero quiero decirte algo: cuando tú amas a tu esposa, estás amando a Dios. Cuando tú honras y pones en primer lugar a tu esposa, estás poniendo en primer lugar a Dios. Cuando tú pones en primer lugar a tu esposa y tú lo honras a tu esposo, estás poniendo en primer lugar a tu esposo. No a tu mamá ni a tu papá, no a tus hijos ni a tus hijas. Quien tiene el primer lugar en tu matrimonio es tu esposo y tu esposa. Dale el aplauso a Dios. Hay matrimonios que tienen problemas porque ponen en primer lugar otras cosas antes que su matrimonio. No es que dejes de honrar a padre y a madre, porque la palabra dice que los honremos y los amamos y los respetemos. No, hay que honrarlos y los vas a amar y los vas a cuidar. Pero cuando te casas, la palabra dice: dejarás a padre y a madre. Ahora tu prioridad va a ser tu esposo y tu esposa. Y hago énfasis: tampoco tus hijos, porque hay gente que se desvive y se muere por los hijos y trata mejor a los hijos que al esposo o a la esposa. El esposo llega, ella le sirve a los hijos y el esposo se queda mirando. No me voy a quedar ahí porque eso es un mensaje completo. Primero es tu esposo y tu esposa, porque son una sola carne. Lo otro, después traemos una serie de esto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no tengo el tiempo. Lo primero es que va a ser una prioridad. Antes del casamiento la relación más importante eran tus padres, pero ahora, una vez te casas, la relación más importante es tu esposo o tu esposa. Lo otro, el segundo principio que vemos aquí es que Dios dice: y se unirá a su mujer. Y esto, aquí vemos que esta palabra en hebreo, unirse a su mujer, significa que iba a perseguir o a buscar con gran energía o adherirse a algo celosamente. Y estoy hablando de un celo correcto, no de un celo enfermizo. Estoy hablando, cuando hablas celosamente, es que no vas a permitir que nada irrumpa en las cosas que tú decidiste para que tu matrimonio fuera una prioridad. En velar el tiempo, en velar el compartir, en velar en que la agenda de otras cosas externas no irrumpa en que nosotros sigamos trabajando en nuestro matrimonio. No estoy hablando de un celo enfermizo donde hay inseguridad y todo el tiempo estoy velando qué estás haciendo, dónde vas, y dame un reporte completo minuto a minuto. No es que no haya un reporte, pero Dios mío, hay gente que necesita liberación de inseguridades y de cosas que experimentaron en el pasado a causa de relaciones fragmentadas, o a causa de que en tu pasado con tu propia relación experimentaste algo fragmentado, que ahora hay un celo enfermizo. Porque lo que hay, la raíz de lo que hay es inseguridad. Entonces, la ley de la búsqueda.
Y esto lo que significa es que el matrimonio solo trabaja y funciona cuando trabajo en él constantemente. Por eso es que hay matrimonios que dejaron de funcionar el día que se casaron. Porque antes de casarse buscaban que la cosa estuviera, porque tengo que asegurarla o tengo que asegurarla a él. Pero después que se casaron dejaron de trabajar porque ya firmaron el papel. Y todo el amor iba floreciendo hasta que se casaron, comenzó a descender porque la búsqueda no era la misma. Ay, ya no me hace las notitas, ya no me hace las cartitas, ya no esto, y de parte y parte. Ya se acabó esa intencionalidad que tenía al principio para buscarme. Entonces tienes que seguir trabajando. Por eso es que hay congresos de matrimonio. Cuando venimos a los congresos de matrimonio, de hecho viene uno por ahí, si tú estás casado o casada, tú debes de apuntarte a ese retiro de matrimonio que vamos a tener. Pero no trabajas, no vienes al congreso, y en el congreso te iban a decir lo que te iba a ayudar, porque eso es trabajar o leer libros. Pero entonces no vienes, hay un problema, y cuando explota la situación es que vienes a buscar consejo. Esto hay que trabajarlo, no espere a que llegue el problema y la carta de divorcio. No me voy a quedar ahí porque todo esto es un mensaje. El tercer principio es, el segundo es la búsqueda, el tercero es la búsqueda de la posesión, y serán una sola carne. Dios dice, y serán una sola carne. Sabemos que esto habla de unidad a través del sexo, pero también está hablando a través de unidad en una confianza íntima donde abrimos el corazón y soy transparente con mi pareja y ella es transparente conmigo. No estoy escondiendo el password, el código del banco o del Facebook o de la red social. No hay una vida oculta. Ahí una está, padre, habla. Ya me está dando hasta calor, prendan el aire acondicionado. Serán una sola carne. Esto habla de una intimidad donde haya transparencia, porque está la intimidad cuando dos personas se acuestan juntas, pero la intimidad más grande es la intimidad del corazón. Porque ahí quizás se puede ver la desnudez física, pero en la del corazón solamente tienes que ser vulnerable y hablar y compartir y decir cómo te sientes y decir lo que está pasando, y sabes qué, traer y abrir la libreta para que los dos seamos un libro abierto. Entonces esto envuelve que podamos fusionar todo lo que poseemos. No es que 50 y 50. Esto envuelve ya que al unirnos, no solamente mi cuerpo es tuyo y tu cuerpo es tuyo, sino que todo lo que tú tienes es mío y todo lo que yo tengo es tuyo. Tuyo, mi amor, tuyo, todo lo que tengo es tuyo. Esto trae complicaciones en esta era. ¿Por qué? Porque hay gente que viene con herencias, que viene con otras cosas, capitulaciones y todas esas cosas, o con hijos a veces porque un matrimonio no funcionó. Porque tienes que entender que la intención original de Dios es que desde un principio se unieran y los juntos edificaran. Pero como estamos en un mundo caído, pues nosotros venimos de relaciones a causa del pecado donde se rompieron, y ahora tenemos que restaurar y buscar la manera de cómo fusionar. Entonces, pues aquí donde hay que orar y hay que buscar la dirección de Dios y juntos poder administrar lo que quizás ahora un hijo que pertenece en otra relación o una hija que pertenece a otra relación, o venimos con posesiones de otra cosa. Pero quiero decirte, si te casaste con esa persona, quiero decirte algo: todo lo que esa persona trae, tienes que entender que tienes que lidiar con ello. Igual al contrario. Diga, todo es todo. Porque mira, si algo en alguna área no estoy dispuesto a ceder, esto romperá el principio de la unidad. Esto romperá el principio de la unidad. Entonces, cuando te casaste, ahora son un solo cuerpo. Pero bueno, seguimos para la próxima. De la posesión, y será una sola carne. Y cuarto, el principio de la pureza. Y estaban como ambos desnudos, y Adán y su mujer no se avergonzaban.
Esto habla de desnudez física, emocional y espiritual. Aquí es de donde hablo de ser. Mezclé una con la otra porque es que unidad tiene que ver con esto también. Cuando hay unidad real, hay vulnerabilidad y buscamos ser puros física, emocional y mentalmente. O sea, en adición a nuestra relación con Dios, no debe existir otra relación tan abierta como la del matrimonio. Usted dice, Dios sabe todo. Quiero decirte, la esposa debe saber todo. Dios me conoce, tu esposo debe de conocerte. Debe de conocerte. Cuando no nos abremos completamente desnudos, esto significa que escondemos algo. Algunos van a decir, prende la luz, mi amor. Y ella te va a decir, préndela de tu corazón y vamos a hablar antes. Pero tiene que ver en ambas partes. No te avergüences. No debes de avergonzarte. La persona que más debe de estar dispuesta a escucharte y a no juzgarte y a condenarte es tu cónyuge. ¿Usted sabe cuál es el problema? ¿Por qué mucha gente esconde cosas? Porque la otra no está dispuesta a escuchar y a recibirlo de una forma donde los dos puedan trabajar juntos. Y cuando otro viene y trae algo, ¿sabes qué es lo que hay? Es condenación, hay juicio y rechazo, en vez de decir, ok, ¿cómo podemos trabajar con esto? Entonces la cosa se va poniendo peor y cuando la cosa empeora, pues entonces llegan a otras cosas que si se hubieran atendido a tiempo y hubiera vulnerabilidad en cosas, la hubiéramos hablado, la hubiéramos trabajado. Entonces restaura la bendición en tu matrimonio. Y número 2, restaura la bendición de Dios en la paternidad. Estamos hablando de la familia. Entonces, ¿cómo restauro la bendición de Dios en mis hijos? Y quiero esto, si usted ya sus hijos están grandes, usted hizo lo mejor que pudo hacer, pero puede ahora continuar orando por ellos. Si quizás usted no tenía las herramientas, si quizás usted no sabía las cosas que vamos a estar hablando ahora, no se sienta condenado. Lo que tiene que hacer es decirle, Señor, perdóname, mala mía, me arrepiento. ¿Y sabe qué tienes que hacer ahora? Comenzar a orar y buscar restaurar de la mejor forma las cosas ya. Ahora, ¿cómo restauro la bendición de Dios en mis hijos? A través de la educación. Tengo que educarlos. Y quiero decirle, la educación de nuestros hijos no le toca a la escuela y no le toca a la iglesia, le toca a papá y a mamá. En la escuela le van a enseñar a sumar y restar. En la iglesia le vamos a enseñar principios, pero solamente 2 o 3 horas que vienen aquí. Donde más van a aprender es cuando están contigo constantemente, en la casa, en el hogar, en donde quiera que van. Y tengo que educarlos. Proverbios 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Y esta palabra instruir significa capacítalo, edifica, modélale. Yo lo instruyo con la palabra y lo instruyo con el ejemplo. Entonces, si voy a instruir con la palabra, tengo que conocerla. Esto es otro mensaje aquí. Es por eso, papá, tienes que conocerla. Y mamá que estás aquí, tienes que conocer la palabra, porque esta te va a bendecir a ti, pero también para que tú puedas bendecir a tus hijos. Dale el aplauso, dáselo quieres dar al Señor. Y es por eso que tienes que dar el ejemplo. Cuando tú no das el ejemplo, tú abres la puerta quizás un poquito, pero al tú abrir la puerta un poquito, ellos la van a empampanar cuando sean grandes y ellos van a hacer las cosas aún peores de las que nosotros hicimos. Alguien se toma, no siempre es así, pero usualmente tú le abres la puerta a tu hijo para hacer algo que no es correcto, tomando alcohol. Yo me tomo unas copitas, no hay problema. Tus hijos la ven, cuando vaya a la universidad se toma una caja. Pues acuérdate, en su juventud no tiene control. Tú eres un viejo que tienes control a veces, ¿verdad? Pero porque hay algunos hijos que se controlan más que los padres, pero eso es otro mensaje. Entonces tienes que instruirlo, tienes que enseñarlo, tienes que capacitarlo.
Te toca a ti enseñarle los principios, los valores. Te toca a ti enseñarle la palabra, cuáles son los rudimentos espirituales. Te toca a ti enseñarle qué dice el Señor. ¿Usted sabe por qué la cultura judía se sentaban todos a la mesa constantemente todos los días a cenar? Que eso se ha perdido ya. ¿Sabes por qué? Porque el principio de sentarse a la mesa era cuando comieran. El papá tomaba la oportunidad de traer a través de las preguntas que le hacía a cada ejemplo: ¿cómo te va hoy? ¿Cómo te va tu vida? Había una conexión, pero a través de eso, a través de lo que estaba diciendo el hijo: oye, me pasó esto en la escuela. Él podía traer una enseñanza bíblica y enseñar: esto es lo que dice el Señor a causa de eso, a causa de tu comportamiento, a causa de lo que te pasó. Y podía afirmar la fe, o podía entonces educarlo en cómo él podía dirigirte ante esa situación. ¿Y sabes qué? Se ha perdido eso. Ya no nos sentamos juntos. Uno está en el televisor, otro está en el Nintendo, otro está en el celular. Toda la familia dividida, mira, así. Y tenemos que trabajar con eso. Tenemos que buscar sentarnos juntos a la mesa, levantar altares de oración, juntos orar, juntos enseñar la palabra, juntos meditar en ella. Y lo otro que tengo que hacer es que tengo que corregir. Enseño, pero también corrijo. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Corrígelo, no esperes que otro lo corrija por ti. Y no te molestes si tú no lo corriges y otros lo corrigen. Porque si tú no lo corriges, otro va a venir a tratar de corregirlo. Y si no, cuando crezca, lamentablemente va a terminar en un lugar que nosotros no queremos. Corrígelo a tiempo. Corrígelo. Y dice la vara. Dios permite que de vez en cuando. Sí, porque hoy en día los papás y las mamás quieren ser los super papás y super mamás. Que no, yo nunca le he pegado a mi hijo. Ya yo entiendo. Ya yo entiendo por qué está que brinca y ay, Dios mío, Padre amado. De vez en cuando, una varita bien dada. No estoy hablando de abuso. Porque cuando corregimos tenemos que hacerlo con amor. Y no es que todo el tiempo esté sacando la vara. Yo me acuerdo de esos tiempos. Ya te perdoné, mami. No, pero gracias a esa vara estamos derechos. Gracias a esa vara de ese tiempo estamos derechos. Mi abuela a los 70 años todavía buscaba a mis tíos que tenían 20 y los iba a buscar: arranca para acá ahora. Y si no fuera por ellos, muchos estuvieran presos o muertos. No me quejo de esa vara, no se preocupen. Porque crecimos en un lugar difícil y cada vez el mundo se pone más hostil y las tentaciones allá afuera son más difíciles. No te vuelvas un papá permisible o una mamá permisible. Ay, es que el nene, tú sabes, lo vio allá, sus amigos lo hicieron. A mí no me importa. Esta casa camina conforme al diseño de Dios y la bendición de Dios. Ay, es que van a celebrar Halloween. Me siento mal que el nene no vaya con un disfraz allá. Yo le puse una mascarita, una pinturita aquí. No. Yo lo puse como gatito. Le puse aquí. No. Ahí está. No nos acostumbramos. En esta casa servimos a un Dios todopoderoso. Ahora tú no lo entiendes, pero cuando crezca lo vas a entender. Entonces nos ajustamos. No. Es que hay nenes que a veces le van al papá. Eso no pasa en esta iglesia. Eso ya no, tenemos que educar a nuestros hijos, mi gente, porque cada vez es que la psicología dice que eso los trauma. Bueno, si le das con un cable, lo va a traumar. Porque los latinos a veces se nos pasa la mano. Yo tenía un amigo que vivía en el primer piso y la mamá sacaba el cable y ese nene lo encontraban 3 millas allá abajo.
Es que más me tiraba hasta con la plancha. Si cogía la plancha, sácata. Pero corregir es amar. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice lo siguiente: quien no usa la vara no quiere a su hijo, quien lo ama lo corrige a tiempo. Entonces tengo que hacerlo con amor. Mire, cuando los niños míos eran pequeñitos, yo tenía una regla que era así de 12 pulgadas. Y él hacía así tocadito, que tenían un añito. Cuando fueron creciendo, te vas a un Depot y las encuentras ahí de gratis cuando compras pintura. Cuando crecieron, ahora la regla era un poquito más grande. Ya no era la de 6 pulgadas, ahora no era de 13, 15 pulgadas. Y era un poquito más heavy. Entonces, pues, usted ve, acuerdo a los niveles, así era. Entonces, cuando se hicieron más grandes, ahora tengo una de 3 pies. Y más heavy. Y como la usamos a tiempo, chacho, ahora la ven y corren. Pero con amor. Siempre que los corregía y siempre que los he corregido, debes de luego afirmarle por qué lo estás haciendo. Míralo a los ojos, dile: hay un plan, hay un propósito de Dios contigo. Este comportamiento no te va a ayudar. Esto va a frustrar lo que Dios tiene para tu vida. Y quiero decirte, papá te ama. Y como papá te ama, te corrige. Y no lo busques avergonzarlo delante de los demás. Eso es lo que habla lo próximo en Colosenses 3:21. Padre, no irrite a vuestros hijos para que no se desanimen. O sea, ten tacto. De hecho, una versión dice, educa a tus hijos con tacto. Ten tacto. En los tiempos de antes, chacho, como me den queja delante de la maestra, voy a coger y te voy a dar una clase pela. Ahora es al revés. Los papás quieren darle a los maestros porque el hijo es un rebelde en la escuela. No, tú llevas a tu niño a tu casa, en el cuarto encerrado, con él tú hablas, porque Dios nos corrige aparte, no nos pone en vergüenza. Y tú entonces le dices, ahí lo coges y ya tú sabes, y hablas con él, y hablas con él, y hablas con él. Y hablas con él, pero no lo pongas en vergüenza. No. En el restaurante, cuando estaban dificilitos, ¿quieres ir al baño? Necesitas ir al baño, si no yo te llevo. Yo necesito ir al baño contigo. Pero no los poníamos en vergüenza. Los hacíamos con amor y con gracia. Y salían del baño, era como soldados. Hazlo con tacto. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. Los criamos a ira cuando no los corregimos o cuando los corregimos de la forma incorrecta. Tienes que amarlo. Cuando Pablo está diciendo esto, él no está diciendo que nuestros hijos nunca se van a enojar. Lo que está diciendo es que no busquemos que se despíen del camino y se vuelvan rebeldes a causa de nuestra injusticia. No podemos ser injustos con ellos. También a veces no es que todo el tiempo vamos a estar. No, hay veces que, oye, ten gracia a veces. Si Dios tiene gracia con nosotros, si la primera no fuera, ay Dios mío, todo el tiempo andáramos hinchados nosotros los golpes de Dios. Él tiene gracia, ten gracia. Tú sabes hasta dónde es el límite. Tienes que tener gracia y amor. Y hay veces que no se requiere un golpe. Hay veces que lo que se requiere es un abrazo para decirle: sabes que yo te entiendo porque hiciste esto. No está bien. Quiero decirte, hijo, que yo te amo, pero el hacer esto te va a conducir a esto. Pero tiene que haber un balance. Tú tienes que tener discernimiento cuando es hasta aquí, porque Dios sabe cuándo es hasta aquí. Entonces, un hijo se desalienta cuando recibe corrección sin amor, autoridad sin compasión y exigencia sin relación. No podemos corregir a nuestros hijos si no damos el ejemplo, y no podemos corregir a nuestros hijos si no tenemos una relación con amor. Voy a decirle a alguien, y esto obviamente Dios me lo ha estado ministrando: tenemos que soltar las cosas que nos están alejando de compartir tiempo con nuestros hijos.
¿Quieres que te diga una? Ustedes la saben. Suelta el celular. Suelta el celular y arrodíllate con tu hijo y ponte a jugar. Suelta el celular y llévate al niño al parque. Cierra la computadora, deja el trabajo por un momento y dile, vente, vamos a jugar. ¿Alguien está aquí? Vamos a jugar ese juego de mesa. Vamos a hablar cómo te fue el día, cómo te fue la escuela. Todos los días cuando llegues a tu casa y tu niño llega a la casa, saca aunque sea 5 o 10 minutos y pregúntale cómo te fue hoy, hijo. Muéstrale que te interesa. No llegues rápido, no, estoy cansado, prende el televisor. No, muestra que la prioridad más importante no eres tú, son los que están en tu casa, son tu esposa, son tus hijos, es tu esposo, son tus hijos. Dale el aplauso a Dios. Suelta el celular, vete al parque, estoy bien cansado. Quiero decirte, tu trabajo, el part-time o el part-time es tu trabajo allá afuera. El full-time es el padre y madre. Saca tiempo con tus hijos y le toca a los dos. Le toca a los dos. ¿Cuándo fue la última vez que lo llevaste al parque a jugar con él? Ahora yo compré unas cañas de pescar, me estoy yendo a pescar con los nenes. No hemos pescado nada, pero Mateo en una estaba, papi, creo que tengo algo. Si la vara ahí doblada, dale, y un pedazo de pasto así bien grande. Pero mira esto, cuando salimos les pregunto, ¿cómo la pasaron? Me dicen, bien. Y lo otro me dice, papi, gracias por traernos aquí. Papi. Sí, no, papi era un buen pescador, eso yo no lo aprendí de él bien. Entonces, ¿qué te quiero decir? Sé un buen papá y una buena mamá. Pasa tiempo con tus hijos. Para ti significa insignificante, pero para ellos va a significar mucho, mucho. Y sé de bendición, porque cuando eres de bendición a ellos, vas a ser de bendición a los demás. Mira, nosotros hace un tiempo atrás, en segundo grado, mi hijo Mateo, cuando estaba en la escuela, había un niño que se llamaba Mo. Todavía se llama Mo, está vivo, gracias a Dios. Y está en la escuela con él. Pero este niño tiene distrofia muscular y no puede mover sus manos, sus extremidades, solamente un poquito sus manos, y tiene una palanquita ahí en la silla y ahí se dirige. Pero Mateo no sabíamos, la maestra después nos dice que todos los días al almuerzo se iba con Mo, no con los demás niños, para ayudarlo a llevar su bandeja y ponérsela en el almuerzo, para llevarle agua y ponérsela ahí, y se la ponía ahí para que él tomara del sorbeto. Él estaba pendiente a él en la fila, él lo llevaba para todos lados, y siempre Emma en el salón comenzó a sentarse al lado de Mo para ayudarlo en todo lo que él necesitara. Pero usted sabe por qué él hace eso, porque cuando tú bendices a tus hijos y tú estableces la bendición de Dios, de ahí van a ser gracia y amor, y ahora ellos van a ser de bendición para otros. Tanto así, que al final le dieron un reconocimiento en la escuela a mi hijo cuando se graduó ese año, un certificado del servidor número 1 de la escuela. Porque Dios va a recompensar a tus hijos cuando tú los bendices. Y termino con esto, el último punto ya. Bueno, ¿verdad? El domingo que viene vengan, porque terminamos con el último mensaje. Y lo último, primero restaura tu matrimonio, la bendición de Dios en tu matrimonio, restaura la bendición de Dios en tu paternidad, y restaura la bendición de Dios en tus hijos. En los hijos, tenemos que restaurar la bendición de los hijos. Mira lo que dice Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Entonces, ¿cómo restauramos como hijos la bendición de Dios en nuestras vidas? Tenemos que obedecer. Como hijos somos hijos de un Padre celestial, tenemos que obedecerlo a Él. ¿Tú quieres la bendición de Dios? Como hijo obedece.
Porque tú antes de ser esposo o esposa y padre o madre, tú eres hijo y eres un hijo de Dios. Y sabes que a nuestros padres terrenales también tenemos que obedecerlos, porque dice que esto es agradable a Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios 6. Y quiero corregir cuando leí Efesios, que dije 4:4, era 6:4 en el punto anterior. Mira lo que dice Efesios 6:1. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el único o el primer mandamiento, debo decir, el primer y el único de los 10 con promesa. ¿Y qué dice ahí? Que cuando honramos a nuestros padres, que nos va a ir bien y vamos a tener largura de vida. Y algunos dicen: pastor, pero que usted no sabe cómo fue mi papá. Pero es que Dios no te preguntó cómo fue tu papá para decirte después que lo obedecieras. Y claro está, vamos a obedecer cosas que están conforme a la palabra de Dios. No voy a obedecer algo que va conforme al mundo. Pero tengo que entonces, pastor, y si mi papá me está mandando a hacer que no son conforme a la voluntad de Dios, pues tú con amor y gracia, tú apuntas a tu papá que está en los cielos y tú dices: mi papá o nuestro papá que está en los cielos no quiere que hagamos eso, no nos va a ir bien. Y si es algo súper extremo, tienes que buscar ayuda. Tienes que buscar ayuda. Pero ¿sabes qué? No deshonres a tu papá. No hables mal de él, no hables mal de tu mamá, no hables mal de ellos, no importa lo que hayan hecho. Hónralos, habla bien de ellos. Pastor, es que abusaron cuando yo era niño de mí. Pues ¿sabes qué? Tienes que pasar por un proceso de sanidad. Tienes que buscar ayuda. Si abusaron emocionalmente, si abusaron psicológicamente o aún físicamente o sexualmente, necesitas ayuda y necesitas sanar. Necesitas sanar, no importa cuán grave haya sido, porque es algo que está interrumpiendo la bendición de Dios para tu vida y es algo que está en tu corazón y quizá hay rencor, quizá hay amargura y necesitas sacar eso por tu bien. Por tu bien. Y quizás cuando tú hagas eso y demuestres la gracia sobreabundante de Dios, que es sobreabundante, que estuvo para contigo, y la demuestres con esa persona, vas a ver cómo Dios lo va a quebrantar a través de tu amor. ¿Sabes que Joyce Meyer, su papá abusó de ella por muchos años? Y ahora es ella quien lo atiende a él. Pudo perdonarlo, el hombre se convirtió a Cristo y ella es quien lo ayuda a él con sus cosas. Porque esas son las pruebas que tenemos que a veces que atravesar. Son pruebas de amor y de perdón y de gracia. Entonces, quizás no fue lo mejor, pero a través de ese o de esa es que estás aquí. Dios usó a esa persona para que estuvieras aquí, hónralo. Entonces, sé humilde y sé respetuoso. Respeta a tu papá. Y hay algunos, pero hay otros que tienen buenos padres y aún así los deshonran. Oye, sea agradecido. Usted sabe por qué a veces no podemos ser agradecidos, porque estamos comparando lo que otro papá hizo con él. Es que aquel, mira lo que papá hizo con aquel. Y quiero decirle algo a los papás, algo que pasé ahí por alto. Decía aquí la escritura: críalo con disciplina y con amonestación y no los, la palabra que viene es, no los alcahuetees. Hay otra palabra, no los consientas. Claro, mis hijos son consentidos hasta un punto. Hay cosas que no puedo consentir porque nos pasamos de la raya y entonces ahí caemos en cosas que ellos no van a aprender a valorar y no van a aprender principios. Hay cosas que nosotros, por más que queramos, no puedo consentirlo en esto. Hijo, si tú no te sientes el más consentido porque viste cómo un papá trató al otro, por lo menos tienes un techo, tienes una casa, tienes donde dormir, tienes comida y papá y mamá está haciendo lo mejor por ti. Honra a tus padres, hónralos para que te vaya bien y tengas largura de vida. Yo tuve, y con esto termino, conocí a una persona que su mamá lamentablemente cuando niñez no tenía las herramientas y de verdad
no es que ella no lo amaba, pero lo maltrató física y emocionalmente. Pero ella lo amaba, esta mujer daba la vida por él. Pero no tenía las herramientas, venía herida, venía de una familia donde ya había muerte, donde ya la mamá había asesinado al papá, ¿sabe? Era una familia bien distorsional, era algo bien crudo lo que este niño había vivido, y lamentablemente él creció con cosas en su corazón que nunca lo ayudaron a perdonar en contra de su mamá. Un día ya el adulto tenía unos 24 años, saca todo eso y pelea con su mamá y hace cosas que ni quiero mencionarla. Hasta le escupió porque no había perdonado lo que su mamá había hecho en su niñez, porque no tenía a Cristo, porque no tenía el perdón, porque no tenía la gracia de Dios en su vida. Y hizo algo en contra de su mamá muy feo. 2 semanas después, este joven iba conduciendo un auto, y cuando su auto iba a alta velocidad, su auto salió de la calle, él salió volando, se partió el auto por la mitad, él se agolpeó y murió en el acto. Yo no era creyente en ese momento. Luego me convertí, y cuando estoy leyendo este texto, honra padre y madre para que los días de tu vida sean alargados y te vaya bien en todo lo que hagas, Dios me trajo a este joven que yo conocía. Después que hizo ese acto de deshonra, que es uno de los más grandes que se puede hacer, a las 2 semanas él falleció, porque abrió una puerta que el enemigo entonces tomó. Quiero decirte, cuando aplicamos los principios de Dios experimentamos la bendición, pero cuando no los aplicamos no nos va a ir bien. Más tarde esta mujer murió de una sobredosis, porque no buscó refugiarse en el amor de Dios, sino buscó refugiar su dolor en otras cosas externas. Yo no sé, tú que estás aquí, cómo están las relaciones con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Pero si tú buscas perdonar, establecer la bendición de Dios, amar, tener gracia, Dios se encargará de cambiar todo. Se encargará de darte la largura de vida y las cosas te van a ir mejor.